Buenos días para todos. Vamos a dar entonces continuidad con el caso clínico número 18 del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Para este caso tenemos un hombre de 29 años, quien trabaja como empacador en máquinas de café. Tiene una enfermedad actual de 6 meses de evolución, de astenia dinamia, tos con expectoración verdosa, cefalea bitemporal, de tipo punzada, que más o menos dura entre 3 a 5 segundos, que se autolimita y se desencadena por episodios de tos. Hace una semana, hasta el momento de la consulta, fue a un hospital local por dichos síntomas, diagnosticaron una virosis y formularon acetaminofén, por lo cual el paciente pues no presentó mejoría. 4 días previos al ingreso presentó fiebre cuantificada en 38 grados y náuseas y consultó al servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel. En la revisión por sistemas tenemos además 6 meses de evolución de pérdida de peso cuantificada en 10 kilogramos, diaforesis nocturna y alzas térmicas no cuantificadas. Además, lesiones herpetiformes en muslo izquierdo con recurrencia mensual tratada entonces con agua oxigenada de forma tópica por parte del paciente. Entre los antecedentes, una infección por VIH estadio 3 diagnosticada en el 2010 con terapia antirretroviral iniciada solamente desde el año 2017, inicialmente con el esquema que vemos en pantalla, tenofovir, entricitabina y efavirenz, con un cumplimiento del tratamiento irregular, en quien por múltiples fallas administrativas e intolerancia al efavirenz se realizó un cambio, teniendo en cuenta un escenario también de fallas virológicas asociadas. Asimismo, entonces se propuso un tratamiento con tenofovir, disoproxil, también entonces entricitabina, darunavir, ritonavir y dolutegravir. El paciente por condiciones sociales, con pérdida del aseguramiento social en salud y dado un estado de desempleo, recibió terapia antirretroviral desde el año 2021 con un último control inmunovirológico del 23 de septiembre del 2021 con un CD475 células y una carga viral de 29 copias, en ese momento tomando el tratamiento antirretroviral previamente descrito. Además, un molusco contagioso en la región anal, sífilis latente de duración indeterminada, tratada en el 2018. El paciente es un hombre que tiene sexo con otros hombres, sin encuentros sexuales desde octubre del 2023, sin pareja sexual o sentimental estable en el momento, con utilización de preservativos en su momento del 100% según lo refería. Estas son las inmunizaciones del paciente que tenemos registrados al momento entonces de la consulta en un hospital de tercer nivel, con taquicardia, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, sin desaturación, con únicamente las alteraciones entonces en la piel, con los hallazgos en el muslo izquierdo de las máculas de distribución petiforme, de coloración violácea, sin úlceras, sin costras, con signos de rascado, que era descrito entonces por el examen de medicina general. La evolución del paciente, con una solicitud de paraclínicos para evaluar el estado general del paciente, una bioquímica y que presentaba unas elevaciones de las transaminasas en este nivel, también una PCR reactiva en un bajo nivel, una RPR en 1/128 diluciones y asimismo entonces con negatividad para otros hallazgos en el esputo, principalmente baciloscopias negativas, una PCR para Mycobacterium tuberculosis no detectada y se le realizó un antígeno sérico para criptococo que fue negativo. Un análisis no inflamatorio sin proteinuria, glucosuria o hematuria, con un gram sin microorganismos identificados, en el hemograma con 4100 leucos, con 2400 neutrófilos, 1300 linfocitos y 400 monocitos, con 178.000 plaquetas. Valorado por neurología, quien considera un paciente con una cefalea con signos de alarma, para la cual se realizó una punción lumbar posteriormente a la realización de un TAC de cráneo que fue normal, en donde tenemos estos hallazgos. Asimismo, en la evolución del paciente, además del TAC de cráneo simple, normal y la ecografía que le realizaron para la evaluación
de esa elevación de las transaminasas era normal. Una radiografía de tórax sin hallazgos particularmente descritos. Se sospechó una neurosífilis, también una infección respiratoria aguda. Se le indicó tratamiento con ampicilina sulbactam y se le inició la dosis de penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades, dado entonces el contexto de esa prueba neutropénica positiva. Esta es la tomografía, en donde se describe únicamente un pequeño parche de consolidación en el segmento basal lateral del lóbulo inferior derecho de carácter inespecífico. Se le realizó entonces una fibrobroncoscopia con un lavado bronquialveolar con una mucosa eritematosa en múltiples localizaciones bronquiales sin lesiones endobronquiales, con secreción amarillenta en bronquios para el lóbulo inferior derecho, el lóbulo inferior izquierdo y el lóbulo superior izquierdo. El Gram sin gérmenes con polimorfonucleares una cruz, el cultivo de gérmenes comunes negativo, el de micobacterias en ese momento pendiente, un KOH sin estructuras micóticas y un Zell-Nielsen sin entonces presenciar bacilos ácido alcohol resistentes. Como diagnóstico se dejó una endobronquitis, una cefalea por esfuerzo primaria, posteriormente a la evaluación por neurología, asimismo una sífilis latente indeterminada, y entonces en ese paciente se le dio tratamiento con amoxicilina clavulanato para completar 7 días de tratamiento, trimetoprim sulfa como profilaxis, 2 dosis posteriores prescritas semanales de penicilina G benzatínica, y asimismo se tiene un reporte posterior al egreso del paciente de la patología del lavado bronquialveolar, entonces con un recuento diferencial con macrófagos en 50%, linfocitos en 40%, polimorfonucleares 10%, sin hallazgos en las coloraciones especiales de hierro, de Gomori y Paz, asimismo en la de Zell-Nielsen, de Jamesa y Gram, y tampoco entonces otros hallazgos. Lo único que se reportó entonces fue que en una de las preparaciones citológicas se observó un elemento morfológico que podría corresponder a un parásito y se documenta entonces un estrongiloides. Para el día de hoy vamos a revisar estrongiloides. Este es el índice de revisión de temas, aspectos generales, patogenia e inmunidad, el diagnóstico y el tratamiento. Estrongiloides, entonces, digamos que comprende el género de parásitos nemátodos, tiene varias especies que infectan a los humanos y a animales. Entre los humanos se considera a la especie Stercoralis como la más frecuentemente reportada. Tenemos otras como Fuele-Borni, principalmente descrita en África. La infección se denomina estrongiloidiasis y esta es una enfermedad tropical desatendida, subdiagnosticada, como la mayoría entonces de otras helmintiasis. Esta se presenta en la mayoría de personas afectadas en países pobres, en países tropicales, y en personas que son entonces migrantes hacia países desarrollados. La exposición a ambientes contaminados con heces es el principal factor de riesgo. Vemos como en este mapa que nos muestra entonces la prevalencia de la estrongiloidiasis, tenemos un importante digamos que identificación en nuestro país, con más del 15% en este estudio. Realmente cuando se analizó la referencia son 146 estudios de un metaanálisis en donde para la prevalencia mundial se cuantifica un 8.1%, para América un 6.9% y para Colombia un 18.4%. Posteriormente se han realizado estudios en personas que viven con el VIH, en donde tenemos este metaanálisis también, que entonces para el caso de este estudio agrupa 61 estudios previamente realizados en este tipo de pacientes, con una prevalencia mundial del 5% y de Latinoamérica y el Caribe de un 8%. En esta otra revisión sistemática vemos cómo ya incluyen más estudios, 94 estudios, presenta entonces una prevalencia que va a variar dependiendo del método de diagnóstico utilizado, siendo la mayor para la serología, y vemos como para el caso del continente americano es de 11.3%.
para Colombia, entonces en pacientes que tienen la infección por VIH se cuantifica en 5.5%. El parásito tiene diversos ciclos, en donde el ciclo homogónico es el cual se adquiere con la penetración de las entonces de las larvas filariformes que ingresan por la piel, migran hacia la vasculatura, posteriormente migran al tracto entonces respiratorio, son deglutidas y migran entonces en su trayecto hacia el tracto gastrointestinal, en donde se agrupan en el intestino delgado, digamos que pasan por estos estadios. Esto sería la larva rhabditiforme, que es entonces excretada en las heces de los pacientes que están infectados. Posteriormente esta crece un poco más, pasa al estadio L2, continuando como larva rhabditiforme, y posteriormente digamos que evoluciona o muda una larva filariforme, que ya es la forma infecciosa. Esta es entonces digamos que uno de los hallazgos más importantes cuando se presenta esa infección en estos pacientes, que es entonces la larva occurrence, definida como esos hallazgos de la migración del parásito a través pues, de la piel en una forma serpeginosa. El ciclo heterogónico es un ciclo alternativo que puede tener entonces el parásito, principalmente siguiendo entonces el ciclo homogónico, pero teniendo entonces una diferenciación hacia estadio sexual, ya sea macho o hembra de vida libre, que puede entonces permanecer en el suelo y posteriormente se realiza entonces el depósito de los huevos, la eclosión y la maduración hacia estadio L1R, L2R, y posteriormente continúa hacia una larva filariforme que se vuelve entonces infecciosa y de nuevo entra en el hospedero. Finalmente tenemos el ciclo de autoinfección, en donde en algunos pacientes, principalmente pacientes inmunocomprometidos, vamos a tener entonces como la larva madura hembra entonces presenta por partenogénesis, digamos que o el depósito pues, de estos huevos, y estos huevos digamos que maduran en las criptas de Leverkuhn a una larva rhabditiforme. Esta posteriormente sigue madurando hacia una larva intestinal, L2R, que también pues, sería rhabditiforme, y posteriormente a una larva filariforme, que es la que va entonces a migrar y digamos la que puede causar entonces un síndrome de hiperinfección o una estrongiloidiasis diseminada. En cuanto a la respuesta inmune, la estrongiloidiasis aguda, pues digamos que realmente los estudios en donde se han realizado y el conocimiento derivado es de estudios en animales, en donde tenemos las especies Ratio venezuelensis, que presentan básicamente en la infección aguda digamos que el reclutamiento de neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, donde es muy importante pues el uso de los gránulos y la proteína básica mayor del eosinófilo para la contención pues de esta infección parasitaria. Además, la respuesta humoral del complemento, principalmente de C3, para permitir la degranulación de las células inmunes, y entonces tener muy presente que posteriormente, como se desarrolla el contacto con el parásito, se va a realizar entonces una producción de inmunoglobulinas de tipo IgE, IgM, IgG, que va a madurar para llegar a una producción específica de IgG4. Esta tiene varias funciones, una de esas es el bloqueo de la IgE y tener una modulación de esa respuesta inmune. En ese sentido también tenemos la estrongiloidiasis crónica, en donde tenemos los pacientes inmunocompetentes, principalmente con eosinofilia, sobre todo en los primeros meses de la infección. Tenemos también que en pacientes inmunocomprometidos puede darse una depresión de los eosinófilos, y también entonces esto favorecer una hiperinfección. La respuesta principalmente es de tipo TH2, que va a ser inducida por proteínas del parásito, estas proteínas SCP-TAPS, en donde pues digamos que van a tener importancia estas citoquinas, la interleuquina 4, con la inducción de macrófagos M2,
la interleuquina 5 con la estimulación de las células B para la producción de IgM y la interleuquina 13 entonces para el incremento del peristaltismo, que va a permitir entonces un control de esta infección crónica. Esto realmente necesita una estabilidad, digamos que un equilibrio entre el hospedero y su respuesta inmune y el parásito para evitar entonces una autoinfección intestinal, pero que la respuesta inmune sea controlada y no sea deleteria para el hospedero. Es muy importante pues que este equilibrio va a prevenir entonces una replicación acelerada y la migración a otros órganos, lo que se observa en pacientes con inmunocompromiso, sea del tipo ya por uso de glucocorticoides, por infección por el HTLV1, pacientes con cáncer, con trasplante, con edad avanzada. Se ha descrito entonces que estos pacientes van a tener pues mayor riesgo de presentar una infección severa. Y en cuanto a los pacientes con HTLV1, pues el mayor riesgo de infección, mayor riesgo de severidad, y esto dado por una disminución de la respuesta TH2 ha sido demostrado. Vemos como entonces un estudio en Jamaica realizado entonces o publicado en el año 94 en el suroriente de Jamaica con 312 pacientes con 209 personas con muestra de sangre, 244 personas que tenían entonces muestra de materia fecal, mostró que el 8.2% de estos personas presentaban entonces positividad para el hallazgo de larvas de estrongiloides, el 30% con entonces una serología con IgG positiva para estrongiloides, y vemos cómo hay diferencia en la positividad para digamos el HTLV1. Entonces el 22.6% de esos pacientes tenían o eran seropositivos en pacientes con eran seropositivos para estrongiloides, el 6.2% realmente eran seropositivos en los pacientes que no tenían esa coinfección, y el 58.8% de esos pacientes con HTLV1 tenían entonces la presencia de larvas identificadas de estrongiloides. Este metaanálisis, digamos que nos hace una confirmación de los hallazgos en este primer estudio, reuniendo otros estudios, principalmente de Brasil, Australia, entre otros, en donde vemos cómo para el estudio de, digamos que la serología en estos pacientes puede ser entonces tan alta como un 71.7% y digamos que el hallazgo en muestras de materia fecal de un 28.3% de estas larvas, teniendo entonces un riesgo de 3.22, 1R. Importante pues que vemos cómo la severidad es incrementada en estos 3 estudios realizados, 2 en Perú y 1 en Brasil, con un OR de 59.9 para mayor severidad. Asimismo, pues se ha estudiado en los pacientes con VIH, en donde se habla que hay y se ha evidenciado un mayor riesgo de adquirir la infección, pero no un mayor riesgo de incremento en la severidad, y esto principalmente porque la respuesta TH2 está preservada. Entonces vemos cómo acá se han identificado algunos factores de riesgo, principalmente entonces presentar como factores de riesgo los hombres, haber tenido diarrea y un conteo entonces de CD4 menor a 200 células, es estadísticamente significativo. Y es importante tener en cuenta esto para las manifestaciones clínicas. En la infección aguda, pues dado por esa invasión inicial, la migración hacia inicialmente por la vasculatura, posteriormente el sistema respiratorio y el tracto gastrointestinal, pues en general son asintomáticas u oligosintomáticas. El periodo de incubación puede ser entre 7 y 14 días cuando esto se ha demostrado. Realmente en los estudios en humanos, cuando se reportan, son en casi inmediata la presencia de larva occurrence o infección serpiginosa. Y acá vemos como en los años 50, en un experimento en Japón, lo que se demostraba era que las lesiones en piel persistían hasta 21 días, la tos hasta el día 6 y desde el día 6 y durante 3 días, y los síntomas abdominales y la anorexia desde el día 17 hasta que se les dio tratamiento. La migración transpulmonar puede producir una bronquitis transitoria con tos seca, con disnea,
una neumonía eosinofílica, un síndrome de Loeffler, como otros elementos, pero también entonces se ha descrito que en este caso son principalmente dados los hallazgos por opacidades en parches, que pueden ser unilateral, bilateral, de distribución periférica, sin linfadenopatía o derrame pleural. En cuanto a la infección crónica, los síntomas realmente pues, se presentan en más o menos el 50.4% de los pacientes. Esto en el metaanálisis realizado en el 2021, en donde el 58.6% de los pacientes presentaban síntomas en regiones no endémicas y solamente el 35.7% en regiones endémicas. Vemos como para el tipo de estudio pues se presenta un 62.6% en el caso de los estudios observacionales y un 47.03% en el grupo de los estudios aleatorizados. El dolor abdominal es el principal síntoma con un 51.9% y la diarrea y el prurito, así como el rash y la urticaria, los síntomas respiratorios pues están en una menor medida y solamente el 8.1% presentan náuseas o vómito. El síndrome de hiperinfección, pues este es el resultado del ciclo de autoinfección que puede presentar el paciente inmunocomprometido, sobre todo en pacientes con uso de glucocorticoides por la estimulación del receptor nuclear DAF12. Se presenta entonces una proliferación y migración exacerbada de los parásitos que ocurre en muchos casos con bacteriemia secundaria por la penetración de las larvas filariformes, con un incremento entonces en su cantidad y cuando ocurre la estrongilitis diseminada es por la presencia de estos parásitos en distintos órganos diferentes a los sitios pues, tradicionales, los intestinos, el tracto respiratorio o la piel. Esto hay que sospecharlo, como dijimos, en los pacientes con inmunocompromiso. Acá es muy importante tener en cuenta que se presenta entonces una sintomatología muy variada, con compromiso general de fiebre, escalofríos, fatiga, con eosinofilia o eosinopenia también, gastrointestinal con dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, constipación e hilio, muy similar entonces a la infección que puede ser crónica, pero con una mayor severidad. Cardiopulmonar con tos, sibilancias, dolor torácico y neumonía. Y en el sistema nervioso central con cefalea, alteración del estado de alertamiento, meningitis por microorganismos de la microbiota intestinal. Otros serían entonces la larva occurrence, digamos de una forma mucho más severa, el prurito anal, la invasión de otros órganos como el hígado, el páncreas o los riñones. Y para el diagnóstico tenemos que los métodos, digamos, tradicionales, microscópicos o coproparasitológicos, pues realmente eran los más utilizados previamente. La serología del inmunodiagnóstico y las pruebas moleculares se han ido desarrollando y han demostrado entonces que tienen un mejor rendimiento, siendo la serología uno de los que tiene mayor rendimiento en su sensibilidad. Vemos como hay otras pruebas como entonces el cultivo y digamos que la visualización de las larvas, entonces en sus formas serpiginosas, como vemos acá. Importante pues la visualización directa, sin embargo pues esto va a depender de los métodos de concentración, algunos de ellos pues como el de formalina pues van entonces a alterar en muchos casos su sensibilidad, dado entonces por la destrucción del parásito por el uso de estos digamos que métodos adicionados. En cuanto a la serología, pues este metaanálisis nos muestra cómo, dependiendo de digamos que el tipo de análisis que se realice, si es entonces para la especie de Stercoralis, venezuelensis, rati o en total, pues vemos cómo realmente la sensibilidad es del 72% y una especificidad del 90%, siendo bastante diferente en los países no endémicos, una sensibilidad del 89% y una especificidad del 54%. Los países endémicos la sensibilidad cae a un 66%, pero una especificidad de un 93%. Para el tratamiento, la primera línea es la ivermectina. Este es un medicamento que es una lactona macrocíclica, tiene como mecanismo de acción la unión a canales de cloro regulados por glutamato, que va a incrementar la permeabilidad de la membrana celular de
estos invertebrados y va a producir entonces el influjo de esos iones de cloro con una hiperpolarización y parálisis y muerte finalmente de estos parásitos. Esta es la dosis recomendada, 200 microgramos por kilogramo. La eficacia es realmente variable, entre un 76 y un 100%. En este metaanálisis de Cochrane vemos cómo realmente cuando se compara con albendazol, que es una alternativa, pues presenta un mayor probabilidad, un mayor riesgo, digámoslo así, de una cura general, sin, digamos que un incremento de los eventos adversos. Cuando se comparó con tiabendazol, pues realmente había al menos una inferioridad en estos casos, era realmente una efectividad que es bastante comparable, aunque digamos que la calidad de la evidencia pues es baja o moderada dependiendo del resultado. Y en los programas de administración en masa para el control entonces de la helmintiasis se ha visto como la efectividad en la disminución de esa prevalencia pues se presenta en un 84% cuando se da solo la ivermectina o cuando se usa con o sin albendazol pues en un 81%. Las alternativas, pues como vimos, está el albendazol o el tiabendazol, o también desde 2018 se viene utilizando un medicamento que es bastante parecido a la ivermectina, es una moxidectina, que esta se usa principalmente para oncocercosis, pero también pues hay reportes de su utilización. Tener en cuenta que cuando no se disponga de la ivermectina o se presenten pacientes con gestación en el segundo y tercer trimestre o niños mayores a un año, pues puede utilizarse entonces el albendazol y el tiabendazol. Tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad severa, la ivermectina y varios reportes de caso y series de caso, pues se han utilizado de formas no convencionales como una instilación rectal con inyección subcutánea, está principalmente utilizada en veterinaria y también con uso de múltiples dosis o en asociación con albendazol. Vemos cómo es importante tener en cuenta que muchos de estos pacientes que están inmunocomprometidos pueden fallar el tratamiento, principalmente en este metaanálisis en pacientes con infección con HTLV, pues vemos cómo tienen un riesgo incrementado de 5 veces para falla al tratamiento. Y en los mensajes para llevar a la casa, finalmente, entonces tenemos que el Strongyloides es un género de parásitos nematodos causante de estrongiloidiasis humana. Las especies más reportada es Stercoralis. Su importancia radica en la elevada prevalencia, principalmente en países endémicos. La mayoría de las infecciones son poco sintomáticas en la población general. Sin embargo, en los pacientes con inmunocompromiso, las manifestaciones clínicas pueden ser más severas y es importante, por lo tanto, realizar una desparasitación según sea el contexto. La ivermectina es un medicamento efectivo y las dosis repetidas de ivermectina son recomendadas principalmente por expertos en pacientes con enfermedad severa y deben guiarse según la depuración del parásito. Muchas gracias.